Muy buenas a todos. Es una bendición. Ahora en esta oportunidad me toca hablar a mí y tengo el privilegio y la bendición de hablar lo que primeramente Dios puso en mi corazón. Y quiero hablarles de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Moisés le da a elegir al pueblo en esta oportunidad, le da a elegir y entre el bien y la vida y entre el mal y la muerte. Dice el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio, dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y uno diría, obvio, quiero elegir el bien y la vida. ¿Quién en su sano juicio va a querer elegir el mal y la muerte? Pero lamentablemente esto pasa y en la Biblia también ha pasado que personajes de la Biblia que han elegido el mal y la muerte. Quiero traerles en esta oportunidad tres diferentes puntos de aquellas personas que eligieron el mal y la muerte, el bien y la vida, y un tercer punto que todavía no sabemos qué eligió. En el primer punto, en el que eligió el mal y la muerte, voy a hablar del rey Saúl. Este rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y en ese entonces los israelitas no tenían rey. Y entonces le pidieron a Samuel, esta historia se encuentra en 1 Samuel, le piden que les dé un rey. Samuel era el último juez de Israel. Y Samuel no quería darle el rey. Pero Jehová habló con Samuel y le dijo que le diera un rey, porque habían desechado a Jehová. Entonces dale un rey, les dijo. Y bueno, entonces pasó que Samuel les dio el rey, y en esta oportunidad el primer rey de Israel fue Saúl, el rey Saúl. Antes de retirarse Samuel de su actividad de juez, habla con el pueblo y les da una advertencia al pueblo. Y esta advertencia está en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 25, leo el 24 y el 25, dice: Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Samuel les advierte que si hacen el mal van a morir. Lamentablemente, esto pasó con Saúl. Él eligió el camino del mal y la muerte. En el capítulo 13, en el siguiente capítulo, Saúl iba a la guerra contra los filisteos, un pueblo enemigo de Israel. Y Samuel le dijo que esperase 7 días hasta que él llegase para ofrecer holocausto y ofrendas a Jehová, a Dios, antes de que salga la guerra. Y viendo que pasó los 7 días y viendo que Samuel no llegaba, Saúl se empezó a desesperar, y viendo que el pueblo se le desertaba, se le iba la gente, agarró y pidió que le trajesen las ofrendas para hacer el sacrificio y hacer la ofrenda a Jehová. Justo en ese momento llega Samuel y le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Algo que no le correspondía, a Saúl, lo hizo él. O sea, le correspondía a Samuel hacerlo, pero lo hizo Saúl. Y Saúl trató de excusarse, de zafar, por así decirlo, como diciendo: vi que el pueblo se me desertaba, entonces lo hice, lo tuve que hacer. Y vemos que acá, si lees la historia, Saúl le preocupaba más porque el pueblo se le iba antes que confiar en Jehová. En esta oportunidad,
Saúl desobedece la orden de Samuel y también desobedece la orden de Dios. Él no tenía que haber hecho ese ofrecimiento, ese holocausto, no tenía que haberlo ofrecido él, sino Samuel. Y vemos como él ha desechado en esta oportunidad de vuelta a Dios, eligió el camino del mal, y tras hacer el camino del mal trae como consecuencia la muerte. Samuel le dice que habló Jehová a Samuel y le dijo que hoy el reino en esa oportunidad él lo iba a firmar, pero al cometer esta desobediencia, este pecado contra Dios, cortó su reino. Él ni su descendencia iba a ser rey. Esta fue la primera desobediencia de Saúl hacia Jehová. Esta fue la primera que tuvo. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, nuevamente Saúl desobedece la orden de Jehová. Jehová le mandó que matase a todos los amalecitas, otro pueblo enemigo, que destruyera todo, que no quedara nada, que destruyera a los hombres, que destruyera a las mujeres, a los niños, a los animales. No tenía que haber quedado nadie. Cuando Samuel llega de nuevo a donde está Saúl, escucha ruido de vacas, escucha ruido de ovejas y ve que el rey de los amalecitas está vivo. Y le pregunta por qué Saúl ha hecho eso, por qué desobedeció la orden de Jehová, que era exterminar a todos y que no quedara nadie vivo. Y trató nuevamente de excusarse de esto, echándole la culpa al pueblo, al ejército de él, diciendo que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, y también perdonó al rey. Y en este capítulo vemos cómo Saúl desecha a Dios. Cuando él habla acerca de Jehová, de Dios, siempre se refiere a Jehová como el Dios de Samuel y no su Dios. Él no eligió el camino del bien y la vida. Él eligió el camino del mal y la muerte. Lamentablemente la vida de Saúl al elegir ese camino fue triste, fue tormentoso, no estaba lleno de ira, tenía enojo, quería matar al que iba a ser el próximo rey, que era David, y lo empezó a perseguir y lo odiaba con toda su alma, hasta el punto de que en el capítulo 22 de 1 Samuel, Saúl mata a los sacerdotes de Jehová porque él decía que habían conspirado con David para matar a Saúl. O sea, llega hasta ese punto de matar a los sacerdotes de Jehová. Algo que era terriblemente hacer algo en ese momento, porque eran muy especiales los sacerdotes de Jehová. Él eligió el camino del mal y la muerte. Y en el capítulo 31 de 1 Samuel vemos la muerte de Saúl, perdón. La muerte de Saúl y de sus hijos. Nuevamente pelea contra los filisteos y en esta vez ellos son derrotados, los israelitas. Mueren los hijos de Saúl y también muere Saúl. Él se suicidó en ese lugar porque no quería que lo mataran a nosotros. Y fue una muerte muy humillante para un rey, el morirse así, en medio del campo de batalla, solo, derrotado. Este fue el final de Saúl, fue la muerte. Él a elegir el camino del mal, su fin fue un camino de muerte. Lo que Samuel les advirtió pasó. Al elegir el camino del mal, él murió.
Del otro lado tenemos, en el segundo punto, tenemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eligieron el camino del bien y la vida. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pidió que varones israelitas que fueran inteligentes, fueran de buen parecer y entendidos en todas letras. Y entonces eh, eh, le pidió al jefe de los eunucos que los preparase para presentárselo durante unos años al rey. Entonces le dio la orden de que comieran la comida que el rey mismo comía y el vino que el mismo rey bebía. Y, y en el versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Daniel, y no solamente Daniel, sino también Ananías, Misael y Azarías, propusieron en su corazón no contaminarse, no solamente con la comida del rey, sino que propusieron no contaminarse con nada de lo que haya en ese reino. A pesar de que ellos fueran esclavos, a pesar de que tenían todo en contra, ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y esto agradó a Dios, porque ellos eligieron seguir a Dios a pesar del lugar que ellos estaban. Ellos seguían a Jehová. Y más adelante vemos en el capítulo 3 cómo Ananías, Misael y Azarías son lanzados al horno de fuego por no cumplir con un edicto del rey, que tenían que adorar a una estatua que él había hecho, que se le dio ganas de hacer, y Ananías, Misael y Azarías no se postraron ante eso, ante esa estatua. Lo acusaron a ellos y fueron lanzados al horno de fuego. Pero lo increíble de esto es que Ananías, Misael y Azarías fueron rescatados de ese horno de fuego por Jehová. Cuando fueron lanzados y el rey Nabucodonosor veía cómo ellos se quemaban o trataban de quemarse, vio a 4 personas adentro, caminando adentro, como si nada hubiera pasado. Eran Ananías, Misael y Azarías, y el cuarto decía el rey que era semejante al Hijo de los dioses, y era el ángel de Jehová que Jehová había mandado. Y salieron Ananías, Misael y Azarías sin ninguna quemadura de adentro del horno de fuego, sin olor a humo de aquel lugar. Y uno piensa y dice que lo lógico que era que ellos se hubieran quemado, era que se hubieran hecho cenizas. Y a pesar de estar en ese lugar, el Señor los salvó, los liberó del horno de fuego. Y en otra oportunidad vemos a Daniel, que fue lanzado al foso de los leones también por no cumplir un edicto del rey Darío, que en ese entonces era el rey de Media y Persia, era otro reino. Y Daniel fue lanzado al horno, al foso de los leones, porque Daniel no cumplió una orden de que solamente debían adorar al rey en el espacio de 30 días. Y fue acusado injustamente Daniel. Y a pesar de eso, Daniel oraba a su Dios. Nada permitió, nada dejó que estorbase, y él siempre siguió a adorar a Dios. Él buscaba adorar a Dios en cualquier lugar y en cualquier situación que él pasaría. Y por esto él fue lanzado al foso de los leones. Esto está en el capítulo 6 de Daniel. Y Darío, el rey Darío, como lo tenía tanta estima, fue al otro día con voz triste a preguntarle a ver si estaba vivo, con poca esperanza. Y increíblemente Daniel en ese lugar responde que estaba vivo.
él habla y dice que Jehová mandó a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Esto es increíble, esto es maravilloso ver que a pesar de que estaba en esa situación, ellos salieron vivos. Y todo esto porque ellos eligieron el camino del bien y la vida, ellos eligieron seguir a Dios. Y esto es maravilloso, el querer seguir a Dios, porque eso te trae vida. Ellos estaban en situaciones que cualquiera hubiera muerto, pero ellos seguían con vida porque ellos eligieron el bien y la vida. Y en tercer lugar, les quiero hablarte a vos que todavía no elegiste, si no tomaste la decisión de qué elegir, si el bien y la vida o la muerte y el mal. También es una decisión para vos, es una decisión que tenés que tomar vos mismo. Dice el Señor Jesucristo, dice en Juan 14:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Te exhorto a que elijas la vida y el bien, que elijas al Señor Jesucristo. Él murió por cada uno de nosotros en la cruz. Él vino a dejar su vida para que nosotros tengamos vida. Él, como dice en Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. No elijas la muerte, no elijas el mal. Elige la vida, y la vida y el bien es el Señor Jesucristo. Daniel, Deuteronomio 30, dice en el versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Lo mejor que puedes tomar, la mejor decisión que puedes tomar es elegir a Jehová, es elegir a Dios y es elegir al Señor Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros, porque Él es la verdad y Él es la vida. Él es el autor de la vida y el autor de la verdad. Lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión correcta, que es el bien y la vida. Como Moisés exhortó al pueblo de Israel en elegir el bien y la vida, así hago yo lo mismo con aquella persona que todavía no ha tomado la decisión de qué elegir. Te exhorto a que elijas el bien y la vida. Elige al Señor Jesucristo, que Él es vida para ti. Él vino a dejar la vida por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida. Que este pequeño mensaje pueda ser de bendición para ti y pueda ser de bendición para tu alma, y que puedas tomar la mejor decisión, que es el Señor Jesucristo. Que sea de bendición para tu vida, en el nombre y todo sea para la gloria de Dios. Bendiciones.